Están viendo la diapositiva. Sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos a empezar hoy con el tema de acoples, frenos y embragues, como parte del trabajo, del trabajo que estamos haciendo. Grupo de elementos mecánicos asociados generalmente a un movimiento rotatorio que tiene la función de almacenar y o transferir energía cinética de rotación. Un acoplamiento se usa para conectar dos ejes en línea recta, los cuales giran a la misma velocidad y transmiten el torque necesario. Por ejemplo, acá, mediante acople estamos uniendo entonces el eje del motor con el eje del sinfín. Estamos uniendo el eje de la corona con el eje del tambor, ¿cierto? O sea que el movimiento que transmite es a la misma velocidad y además con el mismo torque, ¿cierto? El mismo torque se transmite de un eje a otro. Un embrague es un dispositivo que trabaja por fricción, cuya función principal es transmitir potencia de modo intermitente. Entonces, cumple la misma función del acople, o sea, conecta dos ejes, ¿cierto? La diferencia es que usted puede parar la máquina, ¿cierto? Sin necesidad de parar el motor. O sea que el embrague desengancha los ejes y usted puede parar la máquina sin parar el motor. Bueno, tipos de acoples. Entonces tenemos acople de araña. Tenemos acople de araña, ¿sí? Bueno, pues observen que los acoples, la gran mayoría, ¿cierto? Tienen dos cuerpos y en medio de los cuerpos tienen un elemento flexible, precisamente que permite ciertas desalineaciones en los ejes. Entonces, en cada cuerpo se instala cierto respectivo eje. ¿Ya? Entonces, por eso tiene los cuerpos, para que cada uno de ellos aloje los ejes que vamos a enganchar con el acople. Bueno, tenemos el acople de pines doble y también de pines sencillos, como vamos a ver a continuación. Bueno, tenemos el acople de llanta, es de los acoples más económicos que hay. Tenemos el acople flexible de disco. En el catálogo se ve mejor, o sea, pues en el catálogo que les envié se va a ver un poquito mejor los dibujos. Bueno, tenemos el acople de cadena. El acople de cadena, dos piñones de cadena unidos por una cadena, donde cada piñón está en su eje respectivo. O sea, hay un eje en un piñón y el otro está en el otro piñón y los dos piñones están unidos por una cadena. El acople limitador de torque. Tenemos el acople rígido, ¿cierto? Que no tiene elementos flexibles dentro de los dos cuerpos. Tenemos acople flexible de engranaje simple, engranaje doble. Bueno. Tenemos también acoples con tambor de freno, que es el que vamos a utilizar precisamente para el diseño del freno que vamos a tener entre el motor y el sinfín. Entonces tenemos de varios tipos, el tipo crown pin, que tenemos acá en la parte de arriba, tenemos el de engranaje interno, de simple engranaje, tenemos el de muelle multiflex, también con tambor de freno. Bueno, aquí vemos dos tipos de acople rígido, ya este lo habíamos visto en la diapositiva anterior, acople con brida, y tenemos el acople de manguito partido. Bueno, en todos los acoples, usted puede trabajar con ejes diferentes, ¿cierto? Como un eje va en un cuerpo del acople, el otro eje va en el otro, entonces, ¿cierto? Pueden alojar, o sea, pueden acoplar ejes con diámetro diferente. Cada acople tiene cuál es el acople, cuál es el eje mínimo y cuál es el eje máximo que él puede, ¿cierto? Que él puede entrar en él, ¿ya? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a ver entonces cómo se seleccionan los acoples. Entonces voy a ampliar esto. Entonces, los acoples, ¿cierto? Se dividen en acoples flexibles y acoples rígidos. Entonces, los acoples flexibles permiten
ciertas desalineaciones como estamos viendo ahí en esta diapositiva. Entonces, desalineamiento angular se presenta cuando las líneas de centro de los ejes están inclinadas una respecto de la otra. Esta magnitud puede medirse en las caras del acople. Desalineamiento axial o paralelo ocurre cuando los ejes conductor y conducido son paralelos, pero están desplazados transversalmente, como ustedes pueden observar ahí. Fuego axial o extremo flotante es la facultad de permitir un desplazamiento axial relativo a los ejes acoplados. El movimiento axial suele originarse debido a miembros deslizantes o a la flexión de componentes resilientes. Y flexión torsional. La flexión torsional es una característica del proyecto necesaria para permitir la adecuada amortiguación de las cargas de choque o impulsivas. Se consigue mediante un elemento flexible como el caucho o como resortes dispuestos entre las dos mitades del acople. Los acoples flexibles han sido diseñados para satisfacer las cuatro condiciones que hemos visto acá. Y deben ser usados siempre que un eje motor esté acoplado directamente a un reductor o a un eje de máquina, o cuando el reductor está acoplado directamente al eje de una máquina. En esa circunstancia no debe usarse nunca un acople rígido, ¿cierto? Precisamente es el caso nuestro. El caso nuestro que tenemos un motor, ¿cierto?, acoplado a un rotor, y tenemos aquí el rotor acoplado a una máquina, en este caso, ¿cierto?, a un sistema de elevación. Entonces ahí obligatoriamente necesitamos usar acople flexible. Bueno, tampoco debe usarse un acoplamiento flexible para enmendar una descuidada o deliberada desalineación de los ejes, sino solo para absorber incorrecciones iniciales de montaje y posiblemente asentamientos de la fundación. Bueno. Procedimiento de selección. Entonces, vamos a llamar acá la potencia nominal, ¿cierto? La potencia nominal a ser transmitida. Entonces, de la tabla 1, ¿cierto?, dependiendo de la clasificación de la maquinaria, vamos a escoger entonces un factor de servicio que va a llamar F sub T. Entonces, para eso, ¿cierto?, para clasificar la máquina, vamos a necesitar entonces esta tabla que ustedes la conocen, que ya la vimos en cadenas, donde vemos que los sistemas de elevación, transportadores y elevadores, grúas y elevadores, se clasifican como medianamente impulsivas. Los montacargas, transportadores y elevadores, grúas y elevadores, medianamente impulsivos. ¿Y cuál es la tabla? Es la tabla 2 que aparece ahí. Entonces, aquí tenemos los motores, ¿cierto? Evidentemente, aquí tenemos las características de la maquinaria, o sea, uniforme, medianamente impulsiva, altamente impulsiva, y aquí la duración del servicio en horas por día. Entonces, dependiendo de esas tres cosas, o sea, del tipo de motor, de las características de la maquinaria y las horas por día, vamos a encontrar entonces el factor de servicio. En esta tabla 3 vamos a encontrar el factor de arranque por hora, ¿sí? Entonces, ya con esos dos factores, multiplicamos la potencia nominal, ¿cierto? Y hallamos la potencia de selección. Caso S igual a K por FD, factor de servicio por factor de arranque por hora. Después hallamos la potencia equivalente a 100 RPM, multiplicando el caso S por 100 y yendo por las revoluciones por minuto. Entonces nos vamos a las tablas, ¿cierto?, al catálogo de acoples y miramos qué potencia a 100 revoluciones tiene cada uno de los acoples. Después de que seleccionemos el acople adecuado, ¿cierto?, que debe tener una potencia mayor o igual a la calculada, entonces vamos a chequear si admiten los ejes que vamos a enlazar. O sea, todo acople tiene un diámetro de eje mínimo y un diámetro de eje máximo. Entonces necesitamos chequear también eso en cada uno de los cuerpos del acople. También ver si la longitud que tiene el eje es suficiente para introducir en él los cuerpos del acople. O sea, el eje debe ser más largo que, ¿cierto?, que las distancias que tiene el acople para entrar en ellos. ¿Ya? Entonces, empecemos con el acople flexible de cruceta. Observamos entonces que él tiene una tabla donde está la potencia a 100 revoluciones por minuto en kilovatios. ¿Ya? Entonces, el acople que nosotros seleccionemos debe tener una potencia tabulada mayor o igual a la calculada. ¿Sí? Bueno, aparece también el par a 100 revoluciones por minuto. Este es el acople de cruceta.
¿cierto? Velocidad máxima de revoluciones por minuto. Tiene las desalineaciones que la admite, tanto angular, axial como fuego final. Tiene, por ejemplo, ¿cierto? Los chaveteros con los que viene el acople. La referencia, ¿cierto? De los repuestos en caso pues, de que se dañe el acople. Y aquí tenemos las referencias del acople completo, ¿cierto? Este es el número de acoplamiento. Bueno, este es el acople flexible de cruceta. Observemos el de... Ah, bueno, acá, ya en el dibujito del acople de cruceta, podemos ver el diámetro de eje mínimo y máximo. Bueno, aquí está. Observen aquí, ¿cierto? El A y el B. El A y el B, el A es el diámetro de agujero mínimo y el B el diámetro de agujero máximo. Bueno, aquí está. Para cada referencia de acople. Tenemos también cuánto mide el acople. ¿Vea? O sea, esta distancia D, que vemos acá. O sea que el eje tiene que ser más largo que esta distancia D para poder acomodar, ¿cierto? El cuerpo del acople. Aquí tenemos también las desalineaciones que admite cada referencia. ¿Ya? Y tenemos otros detalles como, ¿cierto? Como el peso, las distancias totales también. ¿Ya? La distancia F, el diámetro máximo del acople, o sea, para saber qué espacio ocupa, ¿cierto? En el diámetro del cubo de cada cuerpo del acople. Bueno. El acople de llanta. El acople de llanta tiene también en su parte inferior la tablita con las potencias. Potencia en kilovatios y acción RPM, donde están las referencias acá. Tenemos velocidad máxima en RPM, torque, cierto, torque normal en Newton metro, torque máximo. Tenemos la rigidez torsional, los desalineamientos que admiten. Bueno, y aquí tenemos las dimensiones, donde aquí están las letras. Entonces nos fijamos en el diámetro, eje mínimo y máximo. Aquí están, vean. Mínimo agujero, máximo agujero. ¿Vean? ¿Ya? Bueno, tenemos también, ¿cierto? El largo de cada uno de los cuerpos donde va a ir el eje. O sea, la distancia E, también la tenemos acá tabulada, la distancia E, ¿verdad? Acá, la distancia E. Bueno. El acople de disco. Tenemos acá la potencia a 100 RPM. Este es el acople de disco y tenemos las diferentes dimensiones. Tenemos con agujero para chaveta y también tenemos un agujero en los platos para buje cónico. ¿Cierto? Bueno, aquí tenemos la potencia 100 RPM, diámetro del agujero mínimo y máximo, o sea, el diámetro A, aquí está, mínimo agujero y máximo agujero. Este es el acople de pines sencillo. El acople de pines, pues aquí están las dimensiones, viene también con agujero para chaveta y viene también con agujero para buje cónico. Donde tenemos aquí la potencia en kilovatios a 100 RPM, ve acá la columna. Aquí está la referencia de los acoples, o sea, cómo se piden comercialmente. Tenemos el diámetro de agujero mínimo y máximo acá. ¿Cierto? Mínimo y máximo, que es la distancia A. Ahí está. Bueno. Y tenemos otras dimensiones más, ¿cierto? Otras dimensiones más del acople. El agujero de cadena, perdón, el acople de cadena. Tenemos acá en el acople de cadena, tenemos entonces aquí las dimensiones. ¿Sí? Vamos, aquí tenemos la potencia 100 RPM, esta columna, potencia 100 RPM, y tenemos aquí agujero mínimo, agujero máximo. ¿Verdad? Y la distancia C, la distancia C de la acople. O sea que el eje es el más largo que esta distancia C, pues el eje que se va a introducir ahí en cada cuerpo. Tenemos el acople de engranajes. El acople de engranajes tiene también su columna donde está la potencia 100 RPM. Tenemos el diámetro de agujero máximo, este no tiene diámetro de agujero mínimo, o sea, tiene diámetro de agujero máximo, aquí está. Bueno, y la potencia 100 RPM para seleccionarlo. Y con todas sus dimensiones que están ahí en la tabla. Tenemos los que tienen tambor de freno, ¿cierto? Los que tienen tambor de freno. Entonces tenemos el tipo crown pin, donde aquí en esta diapositiva están las dimensiones, ¿cierto? Las dimensiones del acople.
Aquí tenemos las desalineaciones, ¿cierto? Máximas que admite cada referencia del acople. Y aquí tenemos los diferentes datos del acople, ¿cierto? El número de catálogo, el diámetro bueno mínimo y máximo. Tenemos ¿cierto? Las dimensiones del tambor, que lo vamos a necesitar para diseñar nuestro freno, ¿cierto? Las dimensiones del tambor. Bueno, tenemos entonces también ¿cierto? El espacio para introducir el eje, las distancias E y H, a la que están, E y H, distancia a través del cubo. Tenemos aquí la gráfica de selección, o sea, los acoples con tambor de freno no tienen una tabla que diga potencia en kilovatios a 100 RPM, sino que la vamos a seleccionar directamente de estas gráficas, donde tenemos aquí en la ordenada, ¿cierto? La potencia, ¿cierto? La potencia de selección, ¿ya? Pero acá en HP, o sea, en esta gráfica no vamos a tener la potencia en kilovatios, sino en HP. Y en la parte de video tenemos la velocidad del acoplamiento, las diferentes velocidades aquí en la parte inferior. Aquí están las distintas referencias de los acoples, ¿cierto? Entonces, donde caiga RPM con la potencia de diseño en HP, entonces escogemos la referencia respectiva y nos vamos aquí, ¿cierto? A buscar las dimensiones, agujero mínimo, agujero máximo. Bueno, tenemos el de engranaje interno, ¿cierto? Con tambor de freno también. Entonces, mire que es muy similar al otro, también su gráfica, donde aquí tenemos la potencia de diseño en HP y en la parte inferior velocidad del acoplamiento en RPM, y aquí están las distintas referencias. Tenemos el de contador de freno de muelle multiflex. Se ve la similitud de la gráfica, la similitud también de las dimensiones. Entonces tenemos tres tipos de contador de freno, el crown pin o de pines. Tenemos el de engranaje interno y el de muelle multiflex. Bueno, tenemos los acoples rígidos. Tenemos el de brida, donde ya estos no se seleccionan con las revoluciones y la potencia, sino que seleccionan es solamente con el diámetro del eje. O sea, en esto no hay que, ¿cierto? No hay que calcular potencia haciendo RPM, sino solamente escogen con el diámetro del eje que admite. Donde tenemos también diámetro del eje, ¿cierto? Mínimo y máximo. ¿Ya? Acá en esta parte, ¿ya? Diámetro agujero mínimo y máximo. Y tenemos las dimensiones del acople. Bueno. Otro acople rígido es de manguito partido, donde el detalle es que no admite diámetro de eje diferente, ¿cierto? Porque es un cuerpo que admite los dos ejes. Entonces, tiene que ser el mismo diámetro, por eso solamente hay un diámetro acá, ¿cierto? Diámetro máximo, ¿verdad? O sea, el resto de acoplamientos, ¿cierto? Se puede colocar o se pueden acoplar ejes de diferente diámetro, este solamente del mismo diámetro. Bueno, entonces vamos a llamar el acople que hay entre el motor y el civil, lo vamos a llamar acople A. Y vamos a llamar el acople que hay entre el eje de la corona y el eje del tambor, vamos a llamarlo acople B. Entonces, pues en primer lugar vamos a escoger, ¿cierto?, los acoples para el punto A. Entonces, si es flexible en primer lugar y después con tambor de freno. Vamos a hacer lo mismo con la acople B, vamos a calcular primero un acople flexible y después calculamos un acople con tambor de freno. Entonces recuerden, acople A, el que hay entre el motor y el sinfín, y acople B, el que hay entre el eje de la corona y el eje del tambor. Bueno, datos de sinfín corona para el cálculo de acoples. Entonces vimos que el eje del sinfín, ¿cierto?, tenía una potencia de 31 a 34 HP y unas revoluciones de 1750. ¿Ya? Tenemos también que el diámetro del sinfín es 2,75 pulgadas. ¿Qué nos falta? Nos falta para calcular el acople A el diámetro del eje del motor. ¿Sí? Porque los datos que necesitamos para seleccionar el acople son potencia de revoluciones
de los ejes que vamos a enlazar, necesitamos también los datos de las dimensiones del eje. Entonces nos faltan las dimensiones del eje del motor, entonces vamos a buscarlo. Entonces 3174 es la potencia del CFIN, que va a ser la misma del motor, ¿cierto? Va a ser la misma del motor, entonces vamos a la tabla de motores. Tenemos aquí el motor de 3450, ¿cierto? Velocidad de régimen, pues es vacío, funciona a 3600 RPM. Tenemos el motor de 1800 en vacío y el régimen 1750, o sea que esta es la tabla que nosotros vamos a manejar. Aquí tenemos el de 1200 revoluciones, o sea 1150. Bueno, entonces vamos al de 1750. Buscamos aquí, ¿cierto? La potencia en HP. Buscamos aquí la potencia en HP, entonces nos vamos a buscar 3174. Como hemos seleccionado el motor de más potencia, entonces el que sigue es 36 HP. ¿Sí? O sea que el tamaño es 180 ml. Siempre nosotros escogemos un motor que tenga una potencia superior a la que nos dio calculada. ¿Sí? Entonces, nuestro motor tiene un tamaño 180 ml. Con ese tamaño lo vamos a buscar las dimensiones del eje. Aquí tenemos, ¿cierto? Vemos aquí las dimensiones de los ejes, ¿cierto? Que es D minúscula y lo que sale del motor, L minúscula. ¿Dónde está eso? Está en esta tabla. Le buscamos el tamaño 180 ml, aquí está. Nos dice que el diámetro del eje es 48 milímetros, vean, D, 48 milímetros, y el largo, lo que sale del eje del motor, es 110. Entonces, ya que nos completamos los datos para calcular entonces los acoples que hay entre el motor y el sinfín. Bueno, los datos para la corona. Entonces, para la corona necesitamos la potencia de la corona, ¿cierto? El eje, o sea, 29,17. El diámetro del eje de la corona, a lo que está, es 44 pulgadas. Necesitamos las revoluciones de ese eje, 60,3. Necesitamos las revoluciones. Y nos falta el diámetro del eje del tambor, ¿cierto? Entonces nos vamos ¿cierto? al programa de cables, ¿cierto? El cable de Ibrahim, donde en las dimensiones del tambor de enrollamiento, que vimos ya en la clase anterior, nos decía que el diámetro del tambor era de 66,5 milímetros. Bueno, acá está. Este es el diámetro que nos faltaba, 66,5 milímetros, que está en dimensiones del tambor de enrollamiento, cuando ustedes estén manejando el programa. Bueno, entonces ya tenemos toda la información. Entonces vamos a calcular primero entonces el eje A, el acople A, perdón. Bueno, entonces, otros datos que vamos a necesitar para hallar los objetivos de servicio y factor de arranques por hora. Entonces, el ejercicio que yo estoy haciendo en clase es un montacarga de cajón por plano inclinado que tiene una duración de 14 horas por día, ¿sí? Y tiene ciclos por hora, que van a ser los arranques por hora, de 10, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar esa información para hallar los factores de servicio y de arranque por hora. Bueno, otro detalle interesante, los diámetros de ejes que nos calculó el CFIN Corona se refiere a la parte donde está la corona, pero observen que donde está el acople, ¿cierto? Pues hay unas disminuciones de los diámetros, o sea, hay unos resaltes antes de llegar allá. Vamos a suponer que del diámetro, ¿cierto? Que nos calcula el programa, que es donde están las ruedas montadas. Vamos a suponer que hay dos resaltes, o sea, no le pongamos 3 como acá, pongámosle 2. Porque muchas veces, ¿cierto? Pues, ustedes tienen ahí en el reductor de ustedes que esta tapa muchas veces, o el retenor más bien, muchas veces el diámetro es el mismo del rodamiento. Entonces vamos a mover apenas dos escalas. Supongamos que el retenedor está situado en el mismo diámetro donde está el rodamiento. Igualmente en el CFIN vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner apenas dos escalones. Como eso está, como esa diferencia de escala está entre 1,2 y 1,5, o sea, D sobre D, entonces vamos a utilizar 1,2.
Entonces vamos a rebajar esos diámetros que ya tenemos, que es donde están, ¿cierto? Donde están situadas las ruedas, vamos a rebajarlas suponiendo que hay dos escalas. Eso es lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Entonces, como el diámetro del sinfín, que es de 25 pulgadas, lo llevamos a milímetros y dividimos por dos escalones, donde vamos a utilizar, ¿cierto? Pues el valor mínimo de ese intervalo entre 1,2 y 1,5. Entonces nos da que ese diámetro del sinfín es 48,51, ahí en la parte donde va a ir el acople. Hacemos lo mismo con el eje de la corona. Pasamos las pulgadas a milímetros y dividimos por dos veces, ¿cierto? 2 veces 1,2 para indicar que hay dos escalas donde va a estar colocado la acople y nos da 29,5 milímetros. Hacemos lo mismo con el diámetro del eje del tambor. Dividimos por 2 veces 1,2 y nos da 46,18. Y el eje del motor tiene 48 milímetros y una longitud de 110, ya lo vimos ahora. Listo. Bueno, ya la longitud de la parte del eje donde van a acople ya la vamos a suponer, ¿cierto? Vamos a suponerla porque no hemos diseñado esos ejes todavía. Entonces, si uno ya los tiene diseñados, pues es muy fácil. Bueno, entonces ya vimos que los sistemas de elevación, ¿cierto? Grupos de elevadores se califican como medianamente impulsivos. Entonces nos vamos aquí a la tabla con las 14 horas, con el tipo motor eléctrico. Horas 14 más de 10, medianamente impulsiva la maquinaria, nos da 1,5. Y el factor de arranques por hora, como tenemos 10 arranques por hora, entonces está entre 1 y 30, o sea, 1,2. ¿Sí? Está entre, ¿cierto? 10 ciclos por hora está entre 1 y 30, entonces 1,2. Y aquí tenemos entonces motor eléctrico, más de 10 horas y medianamente impulsivo 1,5. Entonces, vamos a seleccionar primero un acople flexible en el punto A, o sea, sin tambor de freno, sino sencillo, ¿cierto? Acople flexible y sencillo. Entonces, cogemos la potencia dentro del 34 HP, la llevamos a kilovatios, 23,68, y hallamos la potencia de selección, multiplicando esa potencia por los factores, 1,5 y 1,2, nos da 42,624 kilovatios. Hallamos la potencia equivalente a 100 RPM, entonces nos da 2,44 a 100 RPM. ¿Ya? Entonces nos vamos a las tablas de acoples, ¿cierto? Entonces empezamos por el más sencillo. Empezamos por vamos a buscarlo acá, por el más sencillo de ellos. Por el de cruceta. Si vemos el de cruceta, tiene una potencia máxima a 100 RPM de 1,12, o sea que no nos sirve, ¿cierto? Apenas 1,12. Entonces nos vamos al de llanta, ¿cierto? Que tiene una potencia mayor. Vean. Entonces cogemos 262, porque 1,33 no sirve. Recuerde que nos vamos a las tablas de potencia y buscamos una potencia en el acople mayor a la calculada. Entonces 262 mayor que el valor que nos dio allá. Entonces cogemos la referencia 7Y70. ¿Sí? Entonces recuerde, 262 es como la referencia 7Y70. Entonces volvamos otra vez a donde íbamos. Buscamos la diapositiva. Aquí vamos a trabajar allá. Ven acá. Entonces que nos había la potencia 2,44. Entonces el valor mayor que escogemos en la tabla es 2,62. 2,62. La referencia es 7Y70. Nos vamos a la referencia 7Y70 acá en la parte de arriba. Bueno, ¿qué es lo ideal? Escoger con chavetero, ¿cierto? Es mejor que con bujes cónicos. Entonces, cogemos con chavetero, o sea, la referencia B,
tipo B porque hay tipo F y tipo H, con bujes cónicos, donde aquí cambia la dirección de los bujes cónicos, ¿cierto? O sea, la diferencia que hay entre el tipo F y el H. Bueno, entonces cogemos el tipo B, que con chavetero, como ustedes ven ahí en la figura, y buscamos los diámetros de eje mínimo y máximo que admiten. 7Y70B admiten el mínimo 22 y máximo 50. Entonces mire que está cumpliendo. Si ustedes miran nuestros ejes, esa referencia está cumpliendo con los diámetros que tenemos, ¿sí? El diámetro está entre 22 y 50 y una longitud de cada plato de 35,5. O sea que nuestro eje, en esa parte donde va la acople, debe medir, ¿cierto?, una distancia mayor o igual a 35,5. O sea, le podemos poner, por ejemplo, a esa parte del eje donde hay la acople, le podemos poner, por ejemplo, una longitud de 40 o 50 milímetros. O sea, siempre un valor mayor a lo que necesita la acople para instalarse en el eje. Bueno, ¿por qué nos cumple entre 22 y 50? Miremos entonces los diámetros de GMA. El diámetro del sinfín, 48,51, y el del motor, 48 milímetros. Vean, ¿ya? Como el motor sale 110, no hay problema porque solamente necesita la acople 35,5, entonces no hay problema tampoco con con el motor. Dice, error, chequeos que hay que hacer cuando se selecciona una acople. Listo. Bueno, vamos a poner ahora que la acople A es con tambor de freno, ¿sí? Con tambor de freno. Entonces ya la potencia no es en kilovatios, sino en HP. Entonces multiplicamos la potencia en HP por factores 1,5, 1,2 y nos da 57,13. Bueno, con este valor entonces nos vamos a la gráfica, ¿cierto? Vamos a la gráfica con 57,13 y 1750 RPM. ¿Sí? Entonces buscamos aquí en la parte inferior 1750. Vean. Está entre 1500 y 2000, subimos hasta encontrar el valor de 57, ¿cuánto es que nos dio? 57,13. ¿Sí? 57,13. Subimos por acá a buscar 57,13. Por acá lo tenemos. Está entre 50 y 60. El acople que nos da es el que está en esta zona. ¿Qué acople nos dio? 70,36, 306. ¿Sí? Entonces miramos las dimensiones de los, o sea, los ejes que admite el 70,36, 306. Entonces acerquemos acá. Este es el acople flexible con tambor de freno. 70,36. Tiene un diámetro bueno máximo de 45, no nos va a servir. Recordemos que el motor es de 48 milímetros y el eje simple es de 48 y pico. ¿Cierto? 48 con 51 y admite máximo 45. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? En esos casos, entonces nos vamos a la acople que sigue. ¿Sí? Ah, pero un momentico, hay un detalle que se me olvidaba, hay un detalle. Esta nota que hay acá. Al seleccionar los acoplamientos de número de catálogo 70, 36, 303, 305, 306, 307 y 308, y el acoplamiento de número de catálogo 70, 38, 308, debe tomarse un factor de servicio mínimo de 2. Ese detalle hace que tengamos que volver a calcular la potencia de diseño, que es la nota que aparece aquí. Vean. Por la nota de la gráfica debemos tomar f de igual a 2. Por lo tanto, la potencia de selección nueva es igual entonces a 76,18 HP. Esto es volver otra vez a la gráfica, 76,18. ¿Sí? Subimos por entre 1500 y 2000, buscamos 76,18, por acá 70 y 80, nos da el mismo acople, ¿verdad? El mismo acople. 70, 30, 38, ya vimos que hay un inconveniente con ese acople que solamente
solamente admite ejes de 45 milímetros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos al acople que sigue, ¿sí? Que tiene, ¿cierto? Que tiene más capacidad de potencia, o sea que, pues en ese sentido, mucho mejor, ¿cierto? Y este admite hasta 51, ¿verdad? Admite hasta 51. Entonces, no tiene problema con, ¿cierto? Con el diámetro del eje, o sea, por encima de los valores que tienen los ejes. Bueno, ¿qué necesitamos también? La longitud que necesitan para instalar, ¿cierto? O sea, la longitud mínima que necesita el eje para que entren los cuerpos del acople. O sea, estos dos cuerpos que ustedes ven acá, que miden E y H. Entonces, las distancias E y H para ese acople son 50,8 y también 50,8. O sea que esas partes del eje, pues el motor no hay problema porque mide 110. Pero en el caso de que fuéramos a diseñar el eje del sinfín, entonces le ponemos una distancia a esa parte, ¿cierto? Mayor o igual a 50,8, puede ser 60, 55, para que podamos introducir el acople ahí, ¿ya? Bueno, además, para el diseño del freno necesitamos estos datos del acople. Diámetro del tambor y ancho del tambor, o sea, este es el tambor, o sea, el cuerpo más, ¿cierto?, de más diámetro que tiene el acople, porque ahí es donde vamos a instalar las zapatas del freno, que más adelante pues analizamos eso. Entonces necesitamos este diámetro F y este ancho, el ancho del tambor, porque ahí vamos a acomodar entonces las zapatas del freno. Bueno, vamos ahora a pasar al acople B, o sea, el que hay entre el eje de la corona y el eje del tambor. Bueno. Entonces vamos a suponer primero que el acople B es flexible. Entonces, ya esta es la potencia de la corona, ¿cierto? 29,17 HP, la llama kilovatios, 21,10 kilovatios. Los factores son los mismos, ¿cierto? Porque es la misma máquina que estamos moviendo, el mismo motor, las mismas horas, los mismos ciclos. Y nos da entonces esa potencia de selección, nos da en kilovatios 39,17. La llevamos a 100 RPM y nos da entonces 24,26 kilovatios a 100 RPM. Y nos vamos a buscar los diferentes acoples, ¿cierto? Entonces encontré que el único acople que servía después de pasar por toda la gama de acoples era este, acople flexible en grano sencillo, porque recuerde que tiene que cumplir no solamente con la potencia en kilovatios y RPM, sino también con el diámetro de los ejes, ¿ya? Y con el largo de los ejes. Entonces encontramos que este acople tiene 71 kilovatios, o sea, mayor que 74,96 a 100 RPM, tiene un diámetro máximo 85 y nos sirve porque miremos cuáles son los diámetros, ¿cierto?, que necesitamos en los ejes. Vean, el diámetro de la corona 69,5 y el diámetro del tambor 46,18. Entonces, el único acople que cumplía estos requisitos del diámetro de los ejes era ese, después de haber pasado por toda la gama de acoples. ¿Sí? Este de acá. Bueno, pues vamos a ver cuál referencia, ¿cierto? Porque es la que nos dio. ¿Cuál referencia? Entonces vamos a acercar. Este es el acople, ¿cierto? De flexible de engranajes, donde aquí tenemos potencias RPM 71, o sea que la referencia es esta. GF25DA o 690-258, que tiene un diámetro de vuelo máximo 85, ¿sí? Y tiene una distancia entre los ejes, ¿cierto?, que viene a ser esta distancia E, o sea, la parte que necesitamos para los ejes, que es de distancia E, es igual a 77 milímetros, en lo que está. Eso es lo que aparece aquí, vean. Acople visible de máximo 85 y longitud para los ejes de 77 milímetros. ¿Ya? Bueno, entonces, acople visible sencillo. Vamos a ver ahora si colocamos acople con tambor de freno ahí en ese punto, en la acople B. Entonces, nuevamente la potencia ya no en kilovatios, sino en HP, ¿cierto? Porque vamos a ir a las gráficas y hallar una potencia de selección multiplicando esa potencia en HP por los factores de servicio y arranques y nos da 52,5. ¿Por qué lo tenemos que llevar aquí a potencia equivalente a 100?
Por lo tanto, es que ya por este detalle, vean, porque ese eje gira menos de 100 revoluciones. Vean, por aquí vimos que las revoluciones del, por acá, vean, las revoluciones de la corona son 60,3, vean, menor de 100. Entonces, como la gráfica comienza a partir de 100 revoluciones por minuto, debemos llevarla, ¿cierto?, la potencia 100 para poder entrar en la gráfica, a ubicarnos en 100 revoluciones por minuto. Pero de que las revoluciones sean mayores de 100, como en este caso, ¿cierto? Recordemos que, por ejemplo, cuando escogimos el acople con tambor de freno entre el motor y el cifín, no llevamos la potencia 100. ¿Por qué? Porque las revoluciones eran 1750. ¿Ya? Bueno. Entonces vamos a buscar nuevamente nuestro ejercicio. Bueno, entonces llevo la potencia 100, o sea, digo por las RPM 60,3 y nos da 87,06 las RPM, ¿sí? Entonces me ubico en la columna de 100 y busco el 87,06. Acá está. Entonces me ubico en 100, vea. Y 100, ¿cierto? Se ve que comienza en 100, vea. Entonces busco acá en la columna de 100, busco los 70 y pico. Busco 87,06, perdón, 87,06. Lo busco acá. 87. Está aquí entre 80 y 90. Es más este acople, ¿cierto? Está un poquito más arriba de donde combina esta línea, el 87. Entonces buscamos aquí el 70,31, 7,37. Buscamos las dimensiones de ese acople. Vale acá. 70,71, 7,37. Entonces tiene un diámetro mínimo de 54. Por un lado, ¿cierto? Un diámetro mínimo. Y tiene dos máximos, como tiene dos cuerpos, ¿cierto? El uno que va ¿cierto?, que va en un eje, el otro que va en el otro. Entonces, ¿cierto?, el mínimo para los dos cuerpos es 54 milímetros. Y admite, por un lado, admite un eje de 108 milímetros y por otro lado de 114. ¿Ya? O sea que no está cumpliendo, ¿cierto? Está cumpliendo. Entonces, es como ese acople. Entonces, el 70,71, 7,37, que tiene ¿cierto?, un diámetro mínimo de 54 y un diámetro máximo de 108 y 114. Y tiene unas longitudes para cada lado ¿cierto?, de los cuerpos del acople de 106,4 y 105,6. ¿Qué significa esto? Que nuestros ejes, en esa parte donde van los acoples, tienen que tener unas longitudes mayores o iguales a estos valores que tenemos acá. Esto en uno de los ejes y esto en el otro eje. ¿Ya? Bueno, también buscamos el diámetro del tambor y el ancho del tambor, porque lo necesitamos para, ¿cierto?, para el diseño del freno, ¿ya? Entonces, las dimensiones G y H, como vamos a ver acá. Dimensiones G y H. Las dimensiones G y H, o sea, G el diámetro y H el ancho del tambor, que están acá. Diámetro y ancho. Y aparecen acá en la dimensión, en la referencia 70, 71, 737, 508 y 191, ¿no? Diámetro del tambor 508 y ancho del tambor 191. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Profe, ¿Qué o hubo? sea que el diámetro que admite la copla es fijo, ¿no? O sea, es solo un número de diámetro, una medida. A ver, lo que pasa es que, a ver, si usted le pone un diámetro mayor a los máximos que él admite, queda muy debilitado, ¿cierto? Pues muy debilitado el cubo, ¿cierto? El cubo, porque acuerde que la correa tiene un cubito también, ¿cierto? Entonces, si usted le coloca un diámetro mayor, queda muy debilitado y el fabricante no te garantiza que te va a servir, ¿sí?
Entonces, por eso usted no debe sobrepasar el diámetro máximo que dicen los acoples, diámetro máximo de los ejes, ¿ya? Porque se debilita el cubo. ¿Esa era la Ah, ok, pregunta ok, o...? ok. Listo. Sí, sí, era. Bueno, en cuanto al mínimo, pues muchas veces no hay tanto problema con el mínimo, aunque si el acople viene con el agujero mínimo, pues lógicamente eh, usted lo ensancha, ¿cierto? Usted lo ensancha para el diámetro que usted necesita y le hace el chavetero. O sea, ellos vienen, pues vienen sin chavetero. Ahora, si usted lo quiere con chavetero, ya usted tiene que, ¿cierto? Tiene que hablar con el fabricante, ¿cierto? Pues que él se lo mate con chavetero, ¿cierto? Que se lo mate con el chavetero que usted necesita, pero normalmente uno lo compra con el hueco liso y uno, pues uno agranda el hueco al tamaño del eje que uno necesita y le hace el chavetero, ¿cierto? Lo manda a hacer. Bueno, ¿alguna pregunta más? Esto es clave para esta parte. Ah, bueno, claro que ustedes ahora están enfrascados en los ejes del rotor y por lo tanto no les interesa mucho esta parte por ahora. Bueno, vamos entonces ya con el acople seleccionado, que en este caso eh, va a ser el que escogimos entre el eje del motor y el eje del sinfín. O sea, con este acople, con este que escogimos acá, con el 70, 33, 37. Vamos a trabajar entonces con este acople para el diseño del freno. Pero antes veamos la teoría de frenos. Bueno, un freno se puede definir simplemente como un elemento de máquina que se usa para controlar el movimiento de un cuerpo en rotación mediante la absorción de energía cinética. Este es el caso de las aplicaciones comunes donde un cuerpo en rotación está siendo detenido o parado, aunque hay casos tales como cuerpos que están siendo bajados por montacargas, grúas, etcétera, donde la energía a absorber es energía potencial. Como última clase general, al freno se le usa para conservar los cuerpos en reposo. Bueno, tipos de freno, entonces tenemos, ¿cierto? Los frenos de campana, ¿cierto? O sea, freno de banda. O sea, estos frenos, pues en general se llaman frenos de zapata, ¿cierto? Hay zapata interna, que es el freno de banda o campana, y tenemos el de zapata externa, ¿cierto? Que es el que vamos a utilizar nosotros en el trabajo. Hacia adelante lo veremos. Bueno, entonces tenemos entonces el freno de zapata interna o freno de campana. Aquí tenemos, ¿cierto? El mismo freno de campana donde dice el freno de tambor, también llamado freno de campana, es un tipo de sistema de frenos que en la parte de la rueda está compuesto por la campana y la banda de frenos. Cuando el freno es accionado, la banda metálica se adhiere generando presión sobre la campana. Esta va frenando y por consiguiente frena el vehículo. En la actualidad se suele utilizar solamente en vehículos de menor porte, de baja potencia y solamente en el tren trasero. Son caracterizados por la fiabilidad y durabilidad, más no por el excepcional rendimiento. En lugar de esto se introdujo el sistema de frenos de discos que por ser más eficientes y precisos. Bueno, aquí lo tenemos otra vez, ¿cierto? Tenemos ya un dibujo ¿cierto? Ya más detallado por dentro. Ventajas de la campana y bandas de frenos. Algunas de las ventajas del sistema de campana y bandas de freno es que es un sistema de frenado muy efectivo, el costo de los mismos es bajo y el periodo de duración es largo. Otra de las ventajas que proporciona el freno de campana es que protege el sistema de frenado contra condiciones externas como agua, barro y más. Esto los hace ideales para clima de lluvias o nieve y para carreteras o caminos secundarios. En la actualidad esta clase de frenos se utiliza comúnmente en vehículos de gama baja, en especial en las ruedas de la parte trasera. Entonces se da el menor costo con respecto a los frenos de disco, ya que trabajan solo un 30% de lo que lo hacen los del tren delantero. En vehículos de carga pesada, como los camiones que poseen sistemas de frenos por aire a presión, se continúan utilizando los frenos de tambor, principalmente porque poseen una superficie grande donde intercambia energía por fricción. Desventajas del sistema del freno de tambor. El sistema de freno de tambor o campana presenta inconvenientes relacionados con la ventilación del mismo. Esto se debe a que los frenos de campana con bandas internas poseen disminuida capacidad para disipar el calor que genera la fricción, es decir, mantienen una gran cantidad de energía calórica. El resultado de esto es que todo el sistema se recalienta rápidamente y en estos casos
la campana se deforma y requiere más fuerza de frenado para lograr detener el auto adecuadamente. En otras palabras, pierde eficiencia. Este fenómeno también ocurre cuando, ¿cierto? Cuando el carro entra dentro de un charco, dentro de un pozo de agua. ¿Cierto? Como las bandas se humedecen, pierde fricción. Entonces también uno, ¿cierto? Uno cree que se quedó sin frenos, porque tiene que ejercer bastante fuerza en el pedal para que el carro pueda frenar. Entonces hay que esperar, hay que andar un poco hasta que se seque ¿cierto? La banda para poder frenar adecuadamente. Ese es el inconveniente que tienen estos frenos de banda. Bueno, miremos el freno de disco. Aquí tenemos entonces un dibujito del freno de disco. Cuando pisamos el pedal del freno, se activa una bomba hidráulica que conduce el disco de freno hacia las pinzas de freno. La presión del disco de freno hace que los pistones empujen las pastillas. Las pastillas hacen fricción contra el disco de freno, donde la energía cinética se convierte en calor disipado y así el conjunto del vehículo desacelera progresivamente. Con el paso del tiempo, según el tipo de coche y la forma de conducir, los frenos se irán desgastando. Actualmente los frenos de disco son los más comunes en el eje delantero del vehículo. Por lo general el freno de tambor ha quedado relegado al eje trasero y a los vehículos más antiguos por su menor eficacia. Son la superficie contra la que actúan las pastillas para frenar el vehículo. Giran a la vez que la rueda mientras nuestro vehículo circula y soporta temperaturas de hasta 500 grados centígrados. Bueno, este es el freno de tambor de zapata externa. Este es el freno que vamos a utilizar acá ¿cierto? En el trabajo. Que hemos utilizado para sistemas de elevación. ¿Cierto? Aquí tenemos el resorte, que es el que aplica el freno. Tenemos ¿cierto? El solenoide, o sea, un sistema eléctrico para soltar el freno. Aquí tenemos entonces las bandas, ¿cierto? O sea, entre las zapatas y el acoplamiento, pues el tambor, que el tambor es un acople con tambor de freno. Tenemos entonces las bandas, ¿cierto? Bueno. Y tenemos aquí, ¿cierto? Las zapatas pivotando acá en la parte inferior. Bueno, aquí tenemos otro dibujo del mismo freno de zapatas externas. Aquí tenemos el resorte de compresión. Tenemos las zapatas, tenemos el acoplamiento con tambor de freno. Bueno, aquí se ve mejor. Bueno. Tenemos, ¿cierto? Aquí es un electroimán, ¿cierto? El que suelta el freno, un electroimán. Tenemos el freno de cinta, de banda o cinta, es un freno más bien manual, que se utiliza mucho en las construcciones, o sea, donde están construyendo edificios. Es un frenito manual. Entonces tenemos el sencillo, tenemos el freno diferencial de banda. Entonces mire que la diferencia es, ¿cierto? La palanca que acciona el freno. ¿Ya? Donde el tambor es también un acople, ¿cierto? Es un acople también, ¿cierto? Con tambor de freno. Tenemos la cinta, el material de fricción que está entre la cinta y el tambor. Entonces tenemos ¿cierto? Un lado más tenso. En este caso, este lado del freno dice tensión máxima en la banda y tenemos un lado flojo, tensión mínima en la banda. O sea, P1 el lado tenso y P2 el lado flojo ¿cierto? De la banda. Y aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de la palanca que está accionando. Tenemos ¿cierto? La fuerza que ejercemos sobre el brazo, W. Tenemos la tensión P sub 2, la tensión P1, y estas son las reacciones en el pivote de la palanca. Y tenemos las distancias A y L. Bueno, ¿qué aparece aquí en este dibujo? Aparece una distancia adicional, la distancia E. ¿Sí? Esto, ¿cierto? Este tipo de palanca hace que la fuerza que tenemos que accionar es mucho menor que acá, ¿cierto? Que en el sencillo, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Es mucho menor, ¿cierto? El esfuerzo por esta parte adicional que tiene la palanca. Aunque un requisito importante en la selección de un freno, como es también los embragues, es la capacidad de par, o sea, la capacidad de transmitir torque. Otra consideración de vital importancia es la habilidad del freno para absorber y disipar calor. Al analizar el funcionamiento, interesará conocer lo siguiente: la fuerza que se ejerce, o sea, la fuerza, ¿cierto? De frenado, el par de rotación que transmite, la pérdida de energía de forma de calor y el incremento de la temperatura. Bueno, ¿cuál va a ser entonces el procedimiento a seguir? Entonces, en el análisis de todos los tipos de embragues y frenos de fricción se emplea el mismo procedimiento general. Son necesarios los siguientes pasos: estimar o determinar la distribución de la presión sobre las superficies de fricción.
hay una relación entre la presión máxima y la presión en un punto cualquiera. Y aplicar las condiciones de equilibrio estático para determinar la fuerza y el momento de rotación ejercido, o sea, el torque y la reacción de los apoyos. ¿Por qué? Porque, exacto, ¿cierto? Si falla, ¿cierto? Si falla, por ejemplo, el pin o el tornillo que hay en los apoyos, pues lógicamente se nos zafa todo el sistema. Entonces quedamos sin frenado. Igual te pasan estos frenos de zapata, ¿cierto? Observe, ¿cierto? Si este pin, si este pasador falla, pues lógicamente queda el sistema sin frenos. Y lo mismo pasa en los vehículos, ¿cierto? Si falla, ¿cierto? Si va el pasador acá, ¿cierto? El pasador acá, entonces, ¿cierto? Se queda el sistema sin frenos. Después es importante también allá las reacciones, ¿cierto? Los pivotes donde están las zapatas. Y eso es lo que vamos a hacer en este trabajo, ¿cierto? Bueno, entonces aquí tenemos, ¿cierto? Un esquema de un freno de campana. Tenemos la rotación, ¿cierto? De la campana, ¿cierto? Rotación del aro, o sea que la parte externa del freno, o la parte interna tenemos las zapatas, que está situada en la distancia A del centro ¿cierto? Del centro de la campana, donde vamos a llamar el pivote, o sea, donde está el pasador, donde está pivotando la zapata, la vamos a llamar A, los ejes X y Y. Bueno, ¿por qué estamos trabajando aquí con diferencial de zapata? O sea, con un diferencial, ¿cierto? De R de teta. O con un diferencial de banda más bien. ¿Esto por qué? Porque normalmente la presión en estos sistemas, sobre todo cuando este ángulo teta es mayor o igual a 50 grados, la presión no es uniforme. Entonces, y la presión va a variar con respecto a la distancia, con respecto a la articulación A. Entonces, como la presión es variable, ¿cierto? Entonces, por eso, ¿cierto? Vamos a trabajar entonces, ¿cierto? Con un intervalo, con un ángulo entre un valor mínimo y un valor máximo. En este caso, tenemos que el ángulo mínimo de la banda, en este caso es de 0, y tenemos un ángulo máximo de teta sub 2. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en estos frenos de zapata, tanto interna como externa? Que la presión es proporcional a la extensión vertical con respecto a la articulación A. Por eso, es que se cumple que la presión en un punto cualquiera es al seno del ángulo, ¿cierto? En ese punto, como la presión máxima, que vamos a llamar P sub A, la presión máxima, es al seno del ángulo donde ocurre la presión máxima. Entonces, ¿dónde ocurre esa presión máxima? Entonces, aquí nos explica. Si la zapata es corta, la máxima presión en la zapata es P sub A y ocurre en el extremo de ello, o sea, T sub 2. Por ejemplo, cuando el ángulo, ¿cierto? Que es una zapata corta menor de 90 grados, ¿cierto? Menor de 90 grados. Entonces, cuando el ángulo teta sub 2, o sea, el ángulo máximo de la banda es menor de 90, entonces la presión máxima ocurre en ese ángulo, en teta sub 2. Si la zapata es largo, sea mayor de 90, la presión se presenta, ¿cierto? En el ángulo máximo, pero teta sub es igual a 90 grados, ¿sí? O sea, si es menos de 90, ¿cierto? Pues eso ocurre en teta sub 2. Si es mayor de 90, teta sub va a ser siempre 90 grados, independiente del ángulo. ¿Ya? Cuando teta es igual a 0, la ecuación dice 16.1 muestra que la presión es 0, o sea, acá pues, ¿cierto? Por lo tanto, el material de fricción ubicado en el talón contribuye muy poco a la acción de frenado y bien podría omitirse. Entonces, por eso, un buen diseño es, ¿cierto?, partir de un ángulo teta sub 1, o sea, un ángulo mayor, ¿cierto?, mayor de 0. Se recomienda que ese teta sub 1 mínimo sea 10 grados, o sea que mínimo 10 y máximo 120, o sea, teta sub 2, máximo 120, o sea, el ángulo máximo de la banda de revestimiento y el ángulo mínimo 10 grados. Entonces vamos a estar entre 10 y 120 grados. Bueno, ¿qué tenemos acá entonces? ¿Cierto? Ya un dibujo más detallado. Tenemos, ¿cierto? Este es un diagrama de equilibrio de lo que ocurre ¿cierto? En la banda. Entonces la banda va a estar sometida a una fuerza de fricción, ¿cierto? F sub dn. F sub dn.
va a estar sometida a una fuerza normal de sub n. Desde aquí tenemos los componentes de n seno de teta y de n coseno de teta. Igualmente la fuerza de fricción tiene los componentes Fn por coseno de teta y Fn por seno de teta. Bueno, tenemos la fuerza de frenado, o sea, que es la que, ¿cierto? Que es la que actúa, por ejemplo, en el caso de los frenos de campana, ¿cierto? Recuerden que él tiene un cilindro donde tiene ¿cierto? Un fluido a presión, un aceite a presión, entonces presiona la banda contra la campana, produciendo esta fuerza F, cuyos componentes son Fx y Fy. Bueno, tenemos la articulación, aquí en el punto A, donde tenemos las reacciones Rx y Ry. Bueno, esa fuerza normal va a estar situada a esta distancia a seno de teta con respecto a la articulación, con respecto al pivote. Lo mismo la fuerza de fricción va a estar separada del pivote a una distancia perpendicular de radio menos a coseno teta. Bueno, ¿cómo se hallan estas distancias? Trazando una perpendicular desde el pivote A hasta esta línea de la fuerza normal. Entonces, trazando una perpendicular hasta esa línea, vemos que esta distancia, o sea, el cateto opuesto al ángulo teta, es igual a seno de teta, y el cateto adyacente de ese triángulo ¿cierto? Rectángulo que apareció ahí es igual al radio menos a coseno teta. ¿Okay? Bueno, donde R va a ser el radio del tambor, R, donde C va a ser la distancia del pivote hasta el punto de aplicación de la fuerza, o sea, donde está el cilindro que aplica la fuerza contra la zapata. Bueno. ¿A qué va a ser igual la fuerza normal? Va a ser igual entonces a la presión por diferencial de área. Donde B es el ancho de ¿cierto? El ancho de la banda, o el ancho del revestimiento, es lo que aparece en gris, ahí en el dibujito. Esa va a ser la banda, ¿cierto? La banda que está pegada a la zapata. Bueno, R, el radio, ¿cierto? De la campana, el radio del tambor, distancia R, y diferencial, ¿cierto? Como vimos acá. R de teta por B, ¿sí? Y por la presión. Entonces, nos da entonces dN. Reemplazamos dN en esta ecuación, o sea, al despejar P de acá, nos queda igual a P sub A sobre seno de teta sub A por el seno de teta. Entonces, despejamos en esta ecuación la P y nos va a quedar presión máxima por ancho del revestimiento, radio del tambor, por seno de teta sobre seno de teta sub A, que es el ángulo donde ocurre la presión máxima. Bueno, entonces, vamos a hacer someter el momento con respecto al pivote, ¿cierto? Con respecto a este punto A. Entonces, vamos a llamar M sub N el momento de la fuerza normal, M sub N. Vamos a llamar M sub F el momento producido por la fuerza friccionante, ¿sí? Y el otro momento va a ser F por C, F por la distancia del pivote. ¿Listo? Entonces M sub F. Entonces, ¿cierto? Vamos a hacer integral de F, ¿cierto? Fuerza de fricción por D sub N por la distancia. Eso es lo que tenemos acá. ¿Vean? Fn por la distancia, ¿cierto? Entonces sacamos fuera del integral todo lo que es constante, como el coeficiente de fricción, la presión máxima, el ancho del revestimiento, el radio del tambor y el ángulo de presión máxima. Y dejamos dentro de la integral, dejamos lo que es, ¿cierto? Que es variable, seno teta por R menos A coseno teta. Ahora, para allá el momento normal, multiplicamos dN por su distancia, por la distancia del pivote, que es A seno teta. Eso es lo que tenemos acá. Nuevamente reemplazamos dN, ¿cierto? Reemplazamos dN en la ecuación, donde sacamos fuera de la integral, sacamos todo lo que es constante, y nos queda dentro de la integral 0 cuadrado del ángulo de revestimiento. Ya. Bueno, ¿qué vamos a encontrar aquí en esta integral? Vamos a encontrar integral de seno teta con seno teta, vean. Seno teta con seno teta, que es igual a esto. Es igual a un medio seno cuadrado de teta entre teta 1 y teta sub 2. Vamos a encontrar integral de seno cuadrado, vean. Esa integral es igual a esto, teta medios menos un cuarto seno del ángulo doble, seno 2 teta. ¿Sí? Entre teta 1 y teta sub 2. Bueno, porque esto nos ayuda a simplificar más adelante las ecuaciones. Bueno, entonces, integrando acá en M sub F,
vamos a encontrar que esta integral es igual entonces a menos r coseno teta, porque la integral del seno es menos coseno multiplicado por r. Bueno, menos a por la integral del seno coseno, que es esto que vimos acá, vean, un medio seno cuadrado de teta, vean, entre teta 1 y teta sub 2. Igualmente, m sub n igual a p sub a r por la integral de estos, que es teta medio menos un cuarto seno del ángulo doble, vean. ¿Ya? Bueno, el par de torsión, o sea, el par de frenado. Entonces multiplicamos la fuerza de fricción por el radio, ¿cierto? Si ya multiplicamos acá la fuerza de fricción por el radio, ¿cierto? Nos da el par ¿cierto? El par de frenado. Entonces fuerza de fricción, ¿cierto? Por el radio. Entonces Fn por el radio reemplazamos, ¿cierto? Nuevamente a dn y nos queda dentro de la integral de seno teta. Como la integral es menos coseno, entonces nos va a quedar fuerza de fricción por presión máxima de R2 coseno de teta 1 de teta 2 sobre seno de teta sub 1. Bueno, generalmente en los frenos hay dos zapatas, o sea que se suma ¿cierto? El par de frenado de las dos zapatas para dar el par de frenado total. Bueno, pero va a haber una zapata que es, ¿cierto? Va a haber una zapata que es autofriccionante y otra que es, ¿cierto? No autofriccionante o no autoenergizada. ¿Cierto? Entonces, cuando tenemos el tambor rotando en sentido contrario, los momentos se restan, que es el caso que tenemos acá. ¿Vea? El tambor rotando en este sentido, ¿sí? Entonces mire que los dos momentos son contrarios. Mire, el momento de la fuerza normal viene en este sentido y el momento friccionante viene en el otro. Se dice que la zapata es autoenergizante cuando los momentos se restan. ¿Sí? Sí, que la zapata es autoenergizante. Entonces, cuando la zapata es autoenergizante, vamos a calcular entonces la reacción en el apoyo. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer positivos, ¿cierto? Positivos hacia arriba. Bueno, aquí en este caso positivo Rx hacia la derecha y positivo Ry, ¿cierto? Hacia arriba. Entonces, si vamos a hallar las reacciones, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas con respecto a, ¿cierto? Igual a 0, donde Rx es positiva, entonces también será positiva esta componente, f de n sobre teta, también será positiva esta componente de fx y será negativa esta, de n coseno teta. Entonces, eso es lo que aparece acá. ¿Ya? Entonces, integral de n coseno teta menos integral de f de n seno teta menos fx. ¿Ya? Entonces, reemplazando a dn por su valor, entonces nos va a quedar esto, donde esto es constante, nos va a quedar dentro del paréntesis esta integral. Como dentro de n está seno teta, entonces queda dn coseno teta acá. ¿Ven? ¿Ya? Como dentro de dn está seno teta, entonces queda 0 teta cuadrado. ¿Ven? Seno teta cuadrado, ¿ya? Al cuadrado. Igualmente Ry es positivo hacia arriba, o sea que va a ser negativo de n seno de teta, va a ser negativo f de n coseno teta y va a ser positivo fy. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas con respecto a igual a 0, en la dirección y, nos va a quedar que Ry es igual entonces a esto. Integral de n seno teta más integral de n coseno teta menos fy. Y reemplazando nos va a quedar esta ecuación. Entonces, como esta integral es igual a teta medio menos un cuarto seno 2 teta y esta integral es igual a un medio seno cuadrado teta, entonces reemplazando por el valor de A, nos va a quedar en forma simplificada que Rx y Ry es igual a estos valores, donde A es igual a esta integral y B es igual a esta integral. Eso cuando el tambor rota en sentido horario, ¿listo? Donde la presión es máxima. Pero ¿qué pasa cuando el tambor gira en sentido antihorario? Los dos momentos se van a sumar, ¿sí? Porque la fuerza de fricción cambia el sentido. Entonces miramos otra vez el tambor. Vean. Cuando el tambor rota en sentido
antihorario, la fuerza de fricción es la que cambia el sentido. Entonces los dos momentos se van a sumar. ¿Qué va a ocurrir ahí? Va a ocurrir que la presión que van a manejar, como los momentos se suman, la presión debe ser menor. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuál va a ser esa presión en ese punto. ¿Sí? O sea, la presión de la zapata, cuando gira en sentido contrario, ¿cierto? Va a ser diferente la presión sobre el revestimiento. Y como normalmente los frenos tienen las dos zapatas, entonces hay una que es autodeslizante y la otra no, dependiendo del sentido de giro. Bueno, entonces, cuando se suman, entonces esta presión que ustedes ven acá, ¿cierto? Esta presión es ¿cierto? Es la presión que vamos a llamar presión prima, ¿sí? O sea, presión de la zapata no autodeslizante. Un momentico, yo les voy a mostrar acá. Entonces, presión A, presión máxima, zapata autodeslizante, presión A prima, presión máxima, zapata no autodeslizante. Voy a llamar MN, momento normal, zapato autodeslizante, o sea, donde los momentos se restan. MN', momento normal, zapato no autodeslizante, cuando los momentos se suman. Igualmente M sub F y MF'. Entonces, ¿qué se cumple? Que el momento normal es a la presión máxima en la zapata no autodeslizante, como el momento normal es a la presión máxima en la zapata autodeslizante. ¿Ya? Igualmente, ¿cierto? Ocurre con los momentos friccionantes. Los momentos friccionantes es a la presión máxima en la zapata no autodeslizante como el mismo momento y la presión en la zapata autodeslizante. Entonces, aquí es igual en la zapata no autodeslizante, F por C igual a Mn' más Mf', porque se suman, donde de acá despejamos, ¿cierto? Los valores de Mn' y Mf' de estas igualdades. Y nos va a quedar al final que la presión en la zapata no autodeslizante va a ser igual a fuerza de frenado por la distancia, por la presión máxima en las zapatas autodeslizantes sobre la suma de los momentos en las zapatas autodeslizantes. Entonces, esta presión peso A' es la que aparece aquí en estas ecuaciones. Acá, vean. Esta peso A, que ahí me faltó colocar el peso A'. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo cambian? O sea, las ecuaciones van a cambiar de las reacciones. ¿Por qué van a cambiar? Porque al cambiar la dirección de la fuerza de fricción, va a cambiar la dirección de los componentes, tanto en X y Y, va a cambiar la dirección de Fn 0 θ y va a cambiar la dirección, o sea, ya van a ser al contrario, ¿cierto? Ya Fn 0 θ va a ir hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, y Fn con 0 θ va a ir hacia arriba. Entonces, por eso, Rx y Ry van a cambiar. ¿Sí? Van a cambiar y es igual a estos valores según el desarrollo que vemos acá. Rx va a ser pues va a ver por 0 θ, aquí se suman, ¿sí? Observe que aquí se restaba, aquí se restaba, ¿ya? A menos FB, aquí se suma, bueno, y aquí se restaba B menos FA, aquí se suma, perdón, aquí se sumaban B más FA, aquí se restan, vean, ¿sí? Entonces, cuando cambia el sentido de rotación, ¿cierto? Cuando cambia el sentido de rotación, o sea, cuando es no autodeslizante, que cambian en las ecuaciones de las reacciones, Rx y Ry, cambia aquellos componentes de la ecuación donde aparece el coeficiente de fricción, ¿cierto? O sea, si es más pasa menos, si es menos pasa más, como ocurrió acá, ¿verdad? Listo. Ese es el detalle entonces en la zapata no autodeslizante con respecto a las reacciones en el pivote o articulación. Bueno, ahora, ¿dónde encontramos el coeficiente de fricción? Entonces vamos a mirar. Hay unas tablas en el libro donde podemos encontrar ese coeficiente de fricción. Vean acá. Algunas propiedades de forros de frenos, o sea, de revestimientos para frenos. Entonces hay forro tejido, forro moldeado, bloque rígido. Estas son las bandas que utilizan los camiones, que son unas bandas muy gruesas. Lo normal es encontrar bandas, ¿cierto?
tejidas, o sea, textiles y bandas de asbesto moldeado. Eso es lo que más se consigue por el mercado. Bandas de, cierto, textiles y bandas de asbesto moldeado. Donde aquí están las presiones máximas, aquí están, tanto el sistema inglés como el sistema métrico, ¿cierto? En unos intervalos. Y el coeficiente de fricción, 0.45 para bandas textiles y bandas de asbesto moldeado, 0.47. Y para lo que rígido entre 0.40 y 0.45. Entonces de aquí vamos a sacar estas tablas, todo lo que les estoy mostrando, o sea, todas las tablas van a estar en el programa de cables y frenos. Bueno, vamos a continuar entonces con el ejercicio. Entonces, hasta aquí tenemos entonces lo que ocurre en los frenos de campana o frenos de zapata interna. Vamos a ver qué ocurre en los frenos de zapata externa. Miren la similitud. Vean. Miren que ya el tambor está por dentro y la zapata está por fuera. Miren veamos la diferencia de acá. Ya, miren. Acá el tambor está por fuera, la campana, y la zapata está por dentro. En el freno de zapata externa es lo contrario. ¿Ya? Bueno, tenemos la fuerza de frenado, que es la que, ¿cierto? Es el resorte de compresión el que produce esta fuerza F, el resorte de compresión, como vimos anteriormente cuando vimos, ¿cierto? La fotografía de este freno de zapata externo, con sus componentes B, que se ve Y. Ya la fuerza normal va hacia afuera, en el anterior freno iba hacia adentro. Tenemos la fuerza de fricción en la dirección del movimiento, ¿cierto? Con sus componentes tenemos todos los ángulos, teta sub 1, teta sub 2. Tenemos aquí las reacciones, que serían las distancias. Recuerden que A siempre hace la distancia entre el centro del tambor y la articulación. Y C va a ser la distancia entre la articulación y la fuerza de frenado, o sea, la fuerza del resorte. ¿Ya? Bueno, entonces, cuando gira en ese sentido, observe que los momentos se suman. Si vamos allá el momento con respecto a la articulación, mire que este momento va en el mismo sentido, o sea, el momento de la fuerza normal va en el mismo sentido del momento friccionante. O sea que cuando gira en esta dirección, la zapata es no autoenergizante porque los momentos están sumando. ¿Sí? Cuando gira en sentido contrario, cambia el sentido de la fuerza de fricción FDN y ya los movimientos ya son contrarios. Entonces, cuando gira en sentido contrario, se dice que la zapata es autoenergizante. O sea, es lo contrario que ocurría en el freno de campana. ¿No? Bueno, entonces, en sentido de rotación, ¿cierto? Los momentos se suman, que es lo que aparece aquí. ¿Verdad? Entonces, sí, bueno. Y además, las reacciones son estas, ¿cierto? Entonces se hacen los mismos reemplazos que se hizo allá en el freno de... O sea, son las mismas ecuaciones que se hizo allá en cuanto a MN y MF. Bueno, cuando gira en sentido contrario, los momentos se restan, ¿verdad? Y estas son las reacciones. Entonces, esto es cuando es zapata no autoenergizante y esto es cuando es zapata autoenergizante, o sea, girando en sentido antihorario. Bueno, ya vimos esto, cómo se hallaba la presión en la zapata no autoenergizante. Entonces vamos ahora sí a calcular entonces nuestro freno, ¿sí? Y vamos a, ¿cierto? De una vez vamos a abrir el programa que se llama cables y frenos. Vamos a abrir el programa cables y frenos. Bueno, a ver si nos deja trabajar, listo. Bueno, entonces, cuando vimos cables
vimos que habían otras hojas de cálculo, que decía frenos CCA, frenos CCM, ¿sí? Entonces, frenos CCA, sistema anglosajón, y frenos CCM, sistema métrico. Ese es el que vamos a utilizar acá. Bueno, entonces vamos a hallar el torque de fricción, ¿cierto? O sea, el torque que le va a transmitir el motor al sinfín, ¿cierto? O sea, 9549 por la potencia del motor, ¿cierto? La potencia del motor, no, la potencia que necesita el sinfín. Recuerde que la potencia del motor es un poquito más alta. La potencia del sinfín dividido por las revoluciones, dividido por 1750. Bueno, ese es el torque que tenemos acá, 949. Vamos a mirarlo más amplio. Por la potencia del motor, ¿cierto? La potencia, perdón, del sinfín, 3974, lo pasamos a kilovatios y lo dividimos por las revoluciones. 129,2. Eso es lo que ustedes ven acá, ¿cierto? Lo que ven ustedes en el programa, 129,2. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Ya vimos que la acople era el 703306, perdón, 3307 el definitivo. Recuerden que tenemos problemas con el diámetro de los ejes. ¿Qué nos dio? Que tenía un diámetro del tambor de 203 milímetros y un ancho de la acople de 105 milímetros, ¿sí? Entonces, en el programa tenemos que entrar el radio del tambor, o sea, la mitad de 203. 101,5 milímetros, y tenemos que entrar el ancho del tambor, ¿sí? Debemos entrar el torque de fricción, ¿sí? Bueno, entonces vamos a entrar esa información ¿cierto? al programa. Bueno, torque de fricción, 129,2, entramos ¿cierto? La velocidad, RPM, 1750. ¿Alcanzan a ver o lo amplío más? Ahí se ve bien, profe. Se ve perfecto, listo, no hay problema. Bueno, aquí es donde uno escoge, o sea, aquí es donde uno escoge el acople. ¿Vean? Ah, no, perdón, aquí escoge las características de la maquinaria con ese botoncito, ¿sí? Con este. Donde nos dice que medianamente impulsiva. Aquí con este FDFS, donde vamos con los factores de servicio. Bueno, aquí está. Factores de servicio. Bueno. Aquí, bueno. Vean, aquí están las características de la maquinaria. Aquí están. Bueno. Entramos las horas de servicio al día, 14, lo arranca por hora, 10. Entramos al de servicio al final, recuerde que al final era de 2, FSUS 1,2. El programa nos calcula entonces la potencia nominal transmitida, 31,73, nos calcula la potencia de selección. Entramos en la acople, aquí es donde aparece, ¿cierto? La gráfica, aparece la gráfica, velocidad del acoplamiento, la potencia de diseño, y acople con tambor de objetivo Crown Pin, vean. Aquí es donde escogimos el 703637, este que está acá, aquí. Bueno. Entramos acá a las dimensiones con el botón RB. Están las dimensiones de ese acople, vean. Tipo Crown Pin con tambor de freno. Buscamos el 703637, vean, aquí está, y encontramos 203 el diámetro del tambor, o sea, 203, y encontramos el ancho del tambor. O sea que en el mismo software pueden encontrar ustedes las gráficas. Bueno, pero solamente está el tipo Crown Pin, o sea que no está el de engranaje interno ni está el de muelle multiflex. O sea que si ustedes requieren los otros dos acoples, tienen que ir a los catálogos que yo les envié esta mañana. Bueno, entonces, entro el radio del tambor, 101,5, entro el ancho del tambor. Bueno, esto lo da el programa por defecto. ¿Qué es esto? Entonces vamos a mirar acá área. Dice área de material de fricción requerida en pulgada cuadrada por BTU por segundo. A ver si yo lo tengo acá más ampliado. Vamos a ver si lo tengo acá. Bueno, acá está. BTU por segundo.
Dice, ahora el material de fricción que requiere una potencia de frenado promedio dada. Entonces dice, ¿qué tenemos acá? Relación del área con la potencia de frenado promedio en pulgada cuadrada por metro por segundo. Entonces nos dice, para frenos de tambor, de bandilla de tambor, para frenos de disco y para frenos de disco yugo. Y para ciclos de trabajo poco frecuentes como frenos de emergencia, intermitentes como elevadores, grúas y malcates, el caso nuestro, y para trabajo pesado, excavadoras prensas. Entonces nosotros escogemos para elevadores, grúas y malcates 2,8. ¿Sí? Ese fue el valor que escogí yo ya. ¿Listo? 2,8. El 2,8. Bueno, ¿qué hace el programa? Nos pasa esa área de material de fricción requerida, nos lo pasa a milímetro cuadrado por metro por segundo, porque estaba en pulgada cuadrada por metro por segundo. Entramos los ángulos máximo y mínimo, recuerda, vean, aquí hay una nota, debe ser menor o igual a 120, y aquí hay otra nota, vean, debe ser mayor o igual a 10, ¿cierto? O sea que el programa los orienta para que no, bueno. ¿Qué nos calcula el programa? Nos calcula el ángulo de fricción máxima, recuerde, cuando es mayor de 90 grados, θ sub 2 es de 90. Si ese ángulo θ 2 hubiera sido, pues hubiera sido, por ejemplo, de 80, θ sub 2 hubiera sido de 80, ¿cierto? Que eso es lo que vimos ahorita en la teoría. Bueno, el programa nos calcula el B mínimo. Vamos a ver de dónde sale el B mínimo. Porque el B máximo, ¿cuál va a ser? El B máximo va a ser el ancho del tambor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la banda no puede salir del tambor. Entonces, el ancho máximo que puede tener la banda o el revestimiento es el ancho del tambor, ¿cierto? Entonces, mire qué nos pasó aquí, vean. ¿Qué nos dio, cierto? El B mínimo nos dio mayor que el B máximo, vean. Entonces, vamos a ver de dónde sale el B mínimo. El ancho del tambor mismo. Bueno, acá. Entonces, vieron que el programa nos pasó el 2,8 a milímetro cuadrado por metro por segundo. Recordemos que un HP es igual a 0.70679 metros por segundo. Esta formulita, o esta cosa que tenemos acá está en el programa. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos una línea, ¿cierto? Una línea que va entre el inicio de la banda y el extremo de la banda, ¿cierto? Tenemos aquí una línea perpendicular a esa línea, ¿ya? O sea que divide esa línea en dos partes, por lo tanto, tenemos dos triángulos rectángulos ahí, donde esta distancia que tenemos acá, que está señalando la flecha, o sea, este cateto, es igual al radio del tambor por el ángulo, ¿cierto? Por el seno del ángulo, porque es el lado opuesto, ¿cierto? Al ángulo que quedó ahí en ese triángulo rectángulo, que es igual a θ2 más θ1 sobre 2, ¿sí? O sea, este cateto opuesto es igual a radio por seno de θ1 sobre 2. Bueno, la línea completa, entonces 2R, la cuerda completa es 2R seno θ1 sobre 2, ¿sí? Bueno, si yo multiplico esta línea, la multiplico por el ancho del revestimiento, me da el área proyectada. Entonces, el área de fricción proyectada es igual a 2 veces, vean, 2 veces R, o sea, la cuerda completa por B, que es el ancho del revestimiento, donde B es igual al ancho del revestimiento. Entonces, como son dos zapatas, o sea, realmente los frenos tienen dos, ¿cierto? Dos zapatas. Entonces, ¿cierto? El área de fricción proyectada es 2 veces esta, o sea, 4. 4R, seno de sobre 2. Si esto lo igualamos ¿cierto? Al área, 1806,45 metros cuadrados por metro por segundo, y multiplicamos por la potencia en metro por segundo, esto nos da milímetros cuadrados. Entonces, de ahí es donde vamos a sacar el B mínimo, ¿cierto? O sea, lo despejamos de acá. B es igual, entonces, a 1806,45 por la potencia en metro por segundo, dividido por 4R, seno de θ1. Entonces, ¿qué hace el programa? Coge esta ecuación, y esa es la ecuación que está en la celda, ¿sí? Y nos calcula el B mínimo, porque toda la información que aparece ahí ya está más arriba en el programa, ¿sí? Entonces, así nos calcula el B mínimo. Ese B mínimo tiene que ser inferior al B máximo. Por lo tanto, no nos sirvió, vean.
Y por eso me tuve que pasar a otro acople más, ¿cierto? Más grande, que tuviera, ¿cierto? Un H tambor más grande, que tuviera un mayor radio de tambor. ¿Para qué? Para que el B mínimo quedara inferior al B máximo, vean. 27,9 quedó inferior a 124. Ahora, ¿cuál es este 703838? Entonces vamos a mirarlo. ¿Sí? Es el que sigue. Ya, tenemos 703837. Te voy a ampliar. Mira, este es el que hemos escogido. El que sigue hacia arriba, o sea, de mayor capacidad, es el 703838. Y este es el que tiene, entonces, unas dimensiones mayores. Miremoslo acá, vean. 7038-308 tiene un diámetro de tambor de 254, o sea, 127 milímetros de radio, y tiene un 80 tambor de 124. Vean. ¿Alcanzan a verlo? Estos valores, 254 y 124. ¿Sí? Pero tengan cuidado con esto. Tengan cuidado con este detalle. Tengan cuidado al escoger el acople, que ese acople sí está en la línea de 1750. ¿Sí? Entonces yo subo y miro que ese acople sí está en la línea de 1750. ¿Verdad? ¿Verdad? Que sí está en la línea de 1750. ¿Por qué? Porque mire que si usted sigue subiendo, hay acoples que no están en la línea. Entonces ahí es donde uno tiene que pasar al acople en engranaje interno, o sea, otro tipo de acople. Entonces lo importante es que el acople que usted vaya a seleccionar por encima del que le dio, ¿cierto? Que le dio inicialmente, que esté en la línea de 1750, que no se salga en la gráfica, ¿sí? Ni que esté también dentro de estos, ¿cierto? Acoples especiales que están señalados aquí con flechitas. ¿Vean? ¿Ya? Listo. Entonces, el cuidado que debe tener, pues, cuando. Bueno, entonces ya me pasé para la segunda columna. Observe que tengo los mismos valores de la anterior columna, simplemente cambié el acople para que me cambiara el radio del tambor y me cambiara el ancho del tambor, de modo que el B mínimo, coloqué los mismos ángulos, vean, coloqué los mismos ángulos, y me dio que el B mínimo era 97,9, le pongo un valor igual o mayor, o sea, 98 milímetros. Bueno, entro a buscar acá el coeficiente de fricción y la presión máxima del material de revestimiento, ¿cierto? Entonces, escogí para, ¿cierto?, revestimiento tejido, ¿cierto? Que la presión máxima está entre 340 y 690 kilopascales, escogí 340, el valor mínimo, escogí este coeficiente de fricción, ¿ya? Entonces, bueno, acá está, punto 340. El programa me calcula el par de frenado autoenergizante, me calcula también por aquí el par de frenado no autoenergizante, vean, y suma los dos. Entonces, el par de frenado total, que es la suma de los dos, se compara con la potencia que está transmitiendo el acople, vean, y es ser mayor o igual, o sea, el par de frenado es ser mayor o igual, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que recomienda? Que el par de frenado total, o sea, la capacidad total del freno que estoy diseñando, comparado con el torque de fricción que está transmitiendo el acople, sea de 1,5. O sea, par de frenado total sobre que el torque de fricción que estamos transmitiendo sea mayor o igual a 1,5. Cuando eso no se cumple, el programa le saca un mensaje que dice falla, ¿cierto? Que dice falla. En este caso no. Antes de un factor de seguridad, ¿cierto? Más bien alto, ¿verdad? Bueno, si usted lo quiere rebajar un poco, como acá, vean, o sea, que aquí lo rebajé, ese factor de seguridad, ¿qué hice? Le bajé los ángulos. Ya los ángulos no son 120 y 10, sino 100 y 10. Y mire que me siguió cumpliendo el B mínimo con respecto al B máximo, que es de 124. ¿Verdad? Entonces coloqué un ancho de revestimiento un poquito mayor, porque es el mayor o igual al calculado, y con eso me rebaja el factor de seguridad. Cuando ustedes quieren rebajar el factor de seguridad, listo. Y es el valor mínimo al cual puede rebajar, ¿cierto? O sea, no puede rebajar a más. Bueno, ¿qué versiones necesitamos entonces para el diseño del resorte, que es lo último que nos falta, para el diseño del resorte?
Necesitamos la fuerza de frenado, vea, el programa es calcular la fuerza del resorte, vea, acá está, 2.452,9, o esta, o 2.401, dependiendo ¿cierto?, del ancho de revestimiento que usted necesite. Bueno, voy a necesitar también estas distancias, la distancia C, la distancia del pivote a la fuerza, la distancia Y, voy a necesitar también este ángulo alfa, este ángulo, ¿cierto? Voy a necesitar también la dimensión A, también la voy a necesitar, o sea, más adelante ya les diré entonces cómo tomé toda esta información para el diseño del resorte. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bueno, todavía nos falta tema pues para terminar. Recordemos que el tema es acoples, frenos y embragues, nos falta calcular embragues. Entonces, como el tema de embragues es también un poco largo, es bueno, ¿cierto?, no comenzarlo desde ya, por eso damos la clase terminada por hoy. Bueno, estos son los datos entonces que vamos a necesitar para calcular el freno. Aquí está el resumen del cálculo del freno anterior, el ancho del revestimiento, la distancia, el ángulo alfa 25, la distancia Y, la distancia C, la fuerza de frenado y la distancia X, que más adelante cuando estemos en los resortes vamos a ver que la distancia, o no, cuando estemos en, yo les muestro el freno. Sí, les voy a mostrar el freno, queda la distancia X, ahora que está. Este es el dibujo cuando usted ya haya terminado de diseñar el freno. Entonces yo les pido que hagan el esquema del freno. Entonces el esquema del freno, ¿qué van a acotar? Van a acotar entonces, bueno, este dibujito está también en el programa. Yo les voy a mostrar el dibujito. Aquí está en la parte inferior, véanlo acá. Este es el programa de frenos. Este dibujito lo pueden tomar y eso fue lo que hicieron nuestros estudiantes acá. Vean. Tomó el dibujito y lo acotaron con los datos que les dio acá. Listo. Entonces, tenemos esta es la C, la distancia del pivote a donde está el resorte. Vean. Donde está el resorte, que acuérdense que el resorte es el que produce la fuerza de frenado. Tenemos la distancia Y, la distancia desde la articulación al centro del tambor. Esta es la distancia X, vean. ¿A qué es igual la distancia X? Es igual a la distancia A, que es esta, la distancia que hay entre el centro del tambor y donde está el pivote, multiplicado por el seno de este ángulo, el ángulo alfa, ¿cierto? El ángulo alfa. Así nos da X. ¿Ya? Esta X, claro. A por seno de alfa. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, entonces este es X, se acota el radio del tambor, 127, se acotan los dos ángulos, θ1 y θ2, ¿verdad? 110 y 10 grados. Se acota el ángulo alfa, se colocan estas notas, ¿cierto? Las reducciones en este caso del tambor, 1750, dibujo no escalado, ¿cierto? Porque eso está pues no a escala, toda la medida 100 milímetros, el material del tambor, ¿cierto? ¿Cierto? Hierro fundido, STM40, el material del revestimiento, asbesto, el ancho del revestimiento, 121. Entonces, este es entonces el dibujo que ustedes van a presentar después de que hayan calculado el freno. ¿Sí? Bueno. Y ya con estas, ¿cierto? Con estas dimensiones vamos a calcular entonces el freno, perdón, el resorte. Listo, más adelante. Bueno, entonces en la próxima clase comenzamos entonces con los embragues, ¿cierto? No, falta todavía otro freno, perdón, falta otro freno, falta el freno de banda o cinta. Recordemos que ese fue el último freno que vimos, ¿cierto? Que había un freno sencillo y un freno de banda diferencial, todavía nos falta este freno. Bueno, nos falta este freno. Vean lo que está, en esta figurita la vamos a utilizar nuevamente. Vamos a hacer un ejercicio, ¿cierto? Vamos a hacer unos ejercicios. Bueno. Les voy a dar pues este ejercicio para que ustedes lo hagan y vamos a comenzar con el tema de frenos.
al tema de embragues, a todos los embragues. Embragues de, ¿cierto? De resorte, de diafragma, aquí un embrague. Bueno, todavía falta material. El cálculo de todos los embragues, a frenos de... Embrague cónico. Bueno, entonces lo dejamos para la próxima clase. Podemos aprovechar el tiempo para resolver dudas en caso de que tengan dudas del trabajo que están haciendo o de esto que acabamos de ver. Si tienen dudas y si no nos vamos. Profe, es que yo sí tengo una duda, pero ya la estoy dando. Oiga muchachos, ¿sabe un error que cometí? Sí. Ah, no, sí estoy grabando, menos mal, creí que no estaba grabando. ¿Qué? Contame. Profe, no, lo que pasa es que yo tengo una pequeña duda porque, pero es que como me dijo, usted en una clase dijo que el eje donde está el acople nos va, o sea, uno puede colocar unas medidas determinadas. Pero, pero con la clase de hoy ya puede. Con la clase de hoy puede saber ya qué distancia necesita, no es sino que se le cierre el acople, con lo que vimos hoy. O sea, si usted todavía no ha hecho el eje 4, si todavía no lo ha hecho, vea, trabaje con lo que vimos hoy. Seleccione el acople y ya sabe qué distancia necesita. ¿Qué hubo? Eso es lo que iba a hacer hoy. Porque es que mire que en el eje que usted me salió lo que usted nos dijo, que el eje de la acople nos iba a dar más pequeño lo que se iba a dar, lo que supuestamente íbamos a determinar. Y me salió un certico así mucho más pequeño y todo. Pero voy a hacer una revisada a las fuerzas y de hecho también esperar la clase de hoy para revisar bien, a ver si eso si algo yo le mando las dudas en la tarde. ¿Listo, profe? Claro, con eso, claro, ya con esto de hoy, pueden perfectamente ya, cierto, saber el acople que necesitan ahí, sin problema. Gracias, profe. Yo le mando si algo las dudas. Gracias, profe. Listo, pues, bueno. ¿Quién más tiene para preguntar? Bueno, recuerden que si necesitan asesoría por la tarde, pueden utilizar entonces el mismo enlace que estamos utilizando en la clase. O sea, no necesitan que me citen, con la misma situación de la clase de hoy. Listo, profe. Bueno, entonces nos vemos, muchachos. Un feliz fin de semana. Dios mediante, nos vemos el lunes. Hola. A ver, aproveche, pues, mi hijo, a ver. Ah, no, dele. sí, de una. Pero resulta De una. que nosotros en los cálculos en Solid, para completar los pares, pues los momentos y el par torsor que está sobre el eje, él no los completa, pero uno los completa luego en AutoCAD Mechanical. Si uno los completa en el Solid Edge. ¿Completa qué? ¿Completa qué? Los pares, porque cuando estamos poniendo la fuerza dice que digamos que falta, porque No, no se puede... No. Él los para es porque el torque de entrada no es igual al de salida. El torque, sí. recuerde, el torque de entrada es igual al de salida. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces es por los decimales que estamos manejando. Eso lo comenté en la clase anterior, que es muchas veces porque estamos dando con muchos decimales los pares, entonces el programa no coge todos los pares, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Empezar a quitarle decimales a los pares. O sea, no hacerlos de 3 decimales, sino 2 decimales. O si con 2 tampoco le da, entonces hágalo de un solo decimal, los pares. De modo que, y usted, fíjese que lo que salga sea igual a lo que entró. Usted mismo hágalo en su calculadora. O sea, que el par de entrada, ¿cierto? Por ejemplo, estoy hablando del eje 2. Sí. El par de la rueda cónica debe ser la suma del par que sale por el piñón helicoidal. Ah, no, verdad que hay solamente 2. Entonces, el par de la rueda cónica es el mismo del piñón helicoidal. ¿Ya? En el eje 3, que es el que tiene 3 ruedas, el par que sale de la rueda helicoidal debe ser la suma del par del piñón recto más el par del sprocket. Si no, eso no les, mejor dicho, no les funciona el programa. El par del acople es el mismo que la rueda. Recuerde, lo que entra tiene que igual a lo que sale.
¿Quién le transmite el torque al eje 3? La rueda helicoidal. Entonces, el torque que viene en la rueda helicoidal tiene que salir una parte por el piñón recto y el otro sale por el sprocket. Si eso no se cumple, Joliet no lo deja seguir. Ahí se quedó. ¿Ya? Señor. Entonces, Ya no cumple, ya no le da. ¿Qué? de hecho, en el eje 4 solamente tengo el torque de la rueda recta y sería el mismo torque del acople. Claro, claro. Lo que entra igual a lo que sale. Esa es una regla universal. Lo que entra igual a lo que sale. Nadie da más de lo que no tiene. Listo, profe, gracias. Bueno, Gracias, ¿qué profe. más tiene? Bueno, ¿qué más dudas hay? Es que de hecho, no, yo le quiero mostrar ese torque porque te voy a mostrar aquí lo que tengo ese cálculo. Esa parte o lo coloco igual por lógica o lo colocaba por fórmula. Y yo lo hice por fórmula y voy a mostrar eso. Ahora es la presentación. Que es que no soy diestro en esto. Aquí. ¿Sí lo está viendo, profe? Sí, estoy viendo. Pero está muy pequeñito, amplía eso. Bueno, ya, ahora sí. Permita. Ahora Quedó igual de pequeño. sí, ya lo amplío más. Ahora sí queda grande. Sí, ya alcanzó a verse. Entonces estaba en el eje 4, profe, y entonces tengo que el eje 4 tiene una salida, una potencia de 3084,36 kilovatios y una RPM de 80. Sí. Pero en el acople, la máquina me debe recibir 5 caballos de fuerza, que es 3,3 kilovatios, 80 revoluciones. ¿Cómo? La máquina, el acople. ¿Usted de dónde sacó el 373? ¿Dónde lo sacó usted? 5 kilovatios multiplicado, aquí tengo las fórmulas arriba, ya las muestro. Permítanme, así está acá arriba. A ver, un momentico. ¿Cuál es la potencia de la rueda recta? La potencia de nuestra rueda recta es ¿Cuál es? 3,84 sin 45,36. Vea, oiga, maestro, la potencia de la rueda recta es la misma de la máquina 1. Es la misma de la máquina 1. Por eso el error que usted tiene ahí. Listo, profe. Claro, lo que sale en la rueda es lo que llega a la máquina. Si la máquina necesita 5 HP, eso es lo que sale en la rueda recta. Acuerde que el acople no reduce la potencia. Eso es directo. Eso es directo. Listo, Eso es profe. directo. Es el error que usted tiene ahí. Listo. Gracias, profe. Bueno. Ay, ¿cómo me presenta? Profe, ¿Qué hubo? yo pues había calculado el eje, pues uno de los ejes lo había calculado y entonces ya cuando me pasé a AutoCAD, pues el factor de seguridad me daba muy pequeño, pero con todos los materiales me daba muy pequeño. Entonces yo pues rediseñé el eje de cero en Solid. Entonces mi pregunta es, ¿yo eso lo tengo que mostrar en el trabajo? A ver, si usted rediseñó el eje para que, a ver, usted optimizó el eje en Solid, listo. Cuando pasó a AutoCAD, le dio factor de seguridad muy pequeño, o sea, menos de 2, ¿cierto? Y escogió el material más resistente que encontró en la tabla 21. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces usted, para que le diera un material comercial, o sea, material, ¿cierto? Que sea comercial y que esté en la tabla A21, usted tuvo que rediseñar el eje, ¿cierto? Tuvo que aumentar el tamaño, darle más rigidez, ¿correcto? Bueno, ¿eso qué hizo? Lo tiene que volver a hacer en Solid. Lo tiene que volver a hacer en Solid. O sea, volver a chequear, así le des sobrado. O sea,
En Soli le va a quedar sobredimensionado, pero no importa, porque usted necesita cumplir las dos condiciones. Uno tiene que hacer cumplir las dos, tanto riqueza de información como resistencia. Entonces le va a caer sobrado en uno, pero en el otro no. ¿Listo? Sí. Esto, pero mi pregunta es, ¿en el trabajo yo tengo que escribir que hice eso o no? Claro, me tiene que explicar por qué le quedó, o sea, por qué le quedó sobrediseñado en Solid. Usted me explica Bueno. eso. Listo. Claro. Al comienzo, en la introducción, usted, o sea, usted dice eso en la introducción, ahí lo dice. En el eje 4 tuve que hacer esto, por esto, esto. ¿Ya? Ok, profe, muchas gracias. Porque si usted no me lo dice, cuando yo voy a coger el, cierto, voy a coger su trabajo en Solid y yo veo que todo quedó sobredimensionado, ¿cierto? O sea, que los máximos quedaron muy por, ¿cierto? Muy por debajo de los que usted me está poniendo ahí, entonces yo le voy a poner problema. Pero si usted me aclara eso al comienzo, yo ya no le, ¿cierto? No le rebajo por eso. Bueno. Listo, listo, Muchas gracias. muy bien. O sea, todo inconveniente que tengan, inclusive las conclusiones, también digan eso. También, o sea, eso es lo que uno hace en los trabajos, o sea, en la introducción, ¿cierto? Plantea todas las situaciones que tuvo, puesto lo que va a hacer. Y ya las conclusiones usted plantea, hombre, tengo que hacerlo por esto y esto, tal cosa, tuvo este inconveniente. Eso lo dicen las conclusiones, listo. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más tiene dudas o nos vamos? Bueno, voy a dejar de presentar. Profe, ¿qué disponibilidad de tiempo tiene hoy para una asesoría? ¿Qué disponibilidad de tiempo